Existen mujeres que despiertan pasiones ocultas y otras que apenas rozan la superficie sin dejar huella. La verdadera distinción no radica en la técnica de sus caricias, sino en la profundidad de su intención. Un hombre de esencia compleja no se enciende con gestos superficiales, sino que arde intensamente cuando alguien explora territorios donde nadie más ha osado aventurarse. ¿Te has preguntado por qué ya no despiertas el mismo interés que antes? ¿Por qué aquella mirada ardiente se ha transformado en indiferencia? Contrario a lo que puedas imaginar, no es cuestión de años acumulados ni de cambios físicos inevitables. El verdadero problema radica en que has olvidado cómo estimular aquellas zonas donde realmente se gesta el deseo profundo. Mientras sigas convencida de que la pasión solo florece entre sábanas, continuarás girando en círculos de frustración, convertida en una presencia transparente que no logra despertar emociones auténticas en quien anhelas cautivar. Hoy revelaré 5 regiones del cuerpo masculino que anhelan ser descubiertas, aunque jamás lo confesarán abiertamente. Áreas que, cuando son atendidas con la intención correcta, activan no solo respuestas físicas, sino también conexiones mentales y espirituales. La última de ellas posee un poder transformador sin igual, pero exige un nivel de conciencia que pocas logran manifestar. Soy parte del poder de elegirme, y lo que compartiré no es un simple truco de seducción pasajera, sino una revelación para aquellas que desean abandonar el territorio de la invisibilidad emocional. Permanece hasta el final de esta revelación y comprenderás verdades que nadie te ha compartido antes y que él jamás admitirá conscientemente. ¿Has experimentado alguna vez esa incómoda sensación de tocar a tu compañero sin provocar absolutamente nada? Ni un estremecimiento sutil, ni un cambio en su respiración, ni siquiera una mirada diferente que indique que algo se ha encendido dentro de él. Solo ese vacío que evidencia que tu gesto no ha penetrado ninguna barrera emocional. Te explicaré el motivo de esta desconexión que tanto desconcierto provoca. La razón es simple pero profunda. Estás tocando donde todas tocan, pero no donde realmente necesitas ser tocado. Ese es el dilema fundamental que pocas comprenden. Intentas descifrar el complejo candado de su deseo utilizando la misma combinación que funcionaba décadas atrás, sin percatarte que los mecanismos han evolucionado y requieren nuevas aproximaciones para despertar lo que yace dormido. Avancemos hacia el primer punto crucial en este recorrido por la geografía del deseo masculino olvidado, ese mapa que nadie te ha mostrado antes. La región lumbar representa el territorio donde su armadura emocional comienza a desvanecerse gradualmente. No es casualidad que precisamente allí se acumule el cansancio de años enteros vividos intensamente. No solo el agotamiento físico que todos podemos ver, sino también ese desgaste emocional invisible pero profundamente real. Un hombre que ha transitado por la vida, que ha sostenido responsabilidades enormes, que ha enfrentado decepciones silenciosas y tomado decisiones que lo dejaron exhausto, no necesita caricias superficiales sin propósito verdadero. Necesita ser tocado con una presencia que comunique sin palabras. Estoy aquí y te reconozco en tu totalidad, no solo en tus fortalezas, sino también en tus vulnerabilidades. Imagina esta escena cotidiana que se repite sin que le prestemos atención. Él se encuentra absorto en alguna tarea rutinaria, quizás respondiendo correos electrónicos o arreglando algo en casa, sumergido en esa cotidianidad que tantas veces nos distancia emocionalmente. Te aproximas en silencio calculado y colocas tu mano con intención consciente en la curva de su espalda baja. No lo haces con brusquedad ni con una intención evidentemente sexual, sino con una firmeza respetuosa que comunica presencia plena. Este gesto aparentemente simple no busca iniciar un encuentro íntimo inmediato, sino establecer una conexión profunda que trasciende lo puramente físico para alcanzar dimensiones insospechadas. En ese preciso instante,
si ejecutas el movimiento con la intención adecuada nacida de tu interior, algo comienza a transformarse en lo profundo de su ser. No porque estés estimulándolo sexualmente como cualquiera podría hacer, sino porque estás enviando un mensaje silencioso a su inconsciente colectivo. Le estás recordando que aún existe alguien que lo percibe como hombre completo, que nota aspectos de su ser que los demás han dejado de apreciar con el implacable paso del tiempo. Pero no confundas el mensaje ni su intención. Esto no es una fórmula mágica instantánea que funcionará mecánicamente. No se trata simplemente de tocar por tocar, siguiendo instrucciones, sino de estar verdaderamente presente, de transmitir con tu energía lo que las palabras ya no logran expresar adecuadamente en esta era de comunicación superficial. La zona lumbar representa un territorio que clama atención silenciosamente, y solamente las mujeres que han trascendido la necesidad constante de validación externa pueden escuchar y responder adecuadamente a ese llamado sutil. ¿Quieres una prueba tangible de este fenómeno que transforma relaciones enteras? Intenta recordar la última ocasión en que un hombre se estremeció con solo un leve roce en su cintura. Probablemente ha transcurrido tanto tiempo que ni siquiera puedes asociarlo con una experiencia concreta, porque has vivido bajo la creencia errónea de que solo las manifestaciones intensas, las palabras directas o la intimidad explícita son capaces de mantener viva la llama del deseo que anhelas reconstruir. La realidad es infinitamente más sutil y profunda de lo que imaginamos habitualmente. Es el detalle aparentemente insignificante, la pausa intencional, el contacto que comunica silenciosamente. No vine a utilizarte como objeto de satisfacción momentánea, vine a contemplarte en tu maravillosa complejidad humana. Acaricia esa zona con verdadera intención nacida de tu centro, no como quien espera ansiosamente recibir algo a cambio, sino como quien ofrece un espacio sagrado de reconocimiento. Hazlo sabiendo que ese pequeño gesto puede convertirse en el comienzo de una nueva forma de vincularse, de reconstruir lo que parecía irremediablemente perdido en la rutina implacable de los días que se acumulan sin sentido. Si logras ejecutar este contacto sin prisa, con plena conciencia de cada sensación, comprenderás una verdad transformadora. No es simplemente la piel lo que estás tocando en ese momento crucial. Estás conectando con su historia personal completa, con sus batallas internas silenciosas, con su necesidad profunda de ser percibido por alguien que no lo reduzca a sus funciones sociales preestablecidas como proveedor, padre o amigo, sino que lo aprecie como un ser humano integral con luces y sombras. Así comienza a despertarse el auténtico deseo que buscas, no desde la estimulación puramente física y momentánea, sino desde un reconocimiento del alma que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Esta comprensión profunda es un tesoro valiosísimo que pocas personas han descubierto y menos aún se atreven a compartir abiertamente. Avancemos ahora hacia el segundo punto fundamental en este mapa del deseo olvidado, el contacto que revive sensaciones enterradas por años de rutina. Si has comprendido verdaderamente lo expresado anteriormente, ya intuyes una verdad revolucionaria. El deseo auténtico no surge desde la superficie visible, sino cuando tocas con propósito consciente nacido de tu esencia. Cuando logras que un hombre sienta que aún existe fuego bajo las cenizas aparentes, y ese fuego ancestral no se aviva con lo obvio y predecible que todos intentan, sino con lo que ha sido relegado al olvido con el implacable paso de los años y la monotonía de relaciones que se vuelven predecibles. Hemos llegado al segundo territorio crucial en nuestro mapa, la parte interna del brazo, ese contacto que reactiva memorias emocionales dormidas durante demasiado tiempo. En esa zona aparentemente insignificante, donde pocas miradas se detienen conscientemente, reside una de las regiones más poderosas para generar conexión emocional y física simultáneamente.
Pero precisamente porque no es visible inmediatamente, porque no forma parte del repertorio habitual de caricias que todos replican sin pensar, la mayoría la ignora por completo. Y esa ignorancia colectiva tiene un costo elevadísimo en términos de capacidad para despertar el deseo auténtico que trasciende lo puramente físico. La cara interna del brazo, analizada desde la perspectiva neuropsicológica contemporánea, alberga numerosas terminaciones nerviosas extremadamente sensibles que permanecen desatendidas. Sin embargo, ese aspecto fisiológico resulta secundario ante lo verdaderamente significativo. Esta zona está profundamente vinculada con la memoria afectiva inconsciente. Nos referimos a esa memoria emocional que conserva el recuerdo de los primeros contactos tiernos de la vida, aquellos gestos primigenios de cuidado y atención, las caricias sinceras provenientes de alguien cuya única intención pura era estar presente, sin exigencias ni expectativas que cumplir. Cuando recorres esa región con una combinación perfecta de delicadeza respetuosa y firmeza decidida, no estás implementando simplemente una técnica de seducción adolescente sin profundidad. Estás activando arquetipos profundamente arraigados en su inconsciente colectivo que despiertan sensaciones primordiales. Estás comunicando sin necesidad de palabras que inevitablemente limitarían la experiencia. Puedo tocarte sin demandarte nada a cambio, simplemente porque reconozco tu valor inherente como ser humano completo. Reflexiona honestamente sobre esta pregunta reveladora. ¿Con qué frecuencia crees que un hombre maduro ha experimentado el ser acariciado sin expectativas adjuntas que debe satisfacer? ¿Cuántas veces alguien ha posado su mano sobre él con el único propósito genuino de recordarle que continúa vivo, que sigue siendo merecedor de afecto incondicional sin necesidad de ganárselo? La respuesta probablemente te sorprenderá por su contundencia. Ocurre muy pocas veces en la vida adulta, porque conforme transcurren inexorablemente los años, el contacto físico tiende a volverse mecánico, predecible o simplemente desaparece del repertorio cotidiano de interacciones significativas. Las mujeres en su entorno gradualmente dejan de tocarlo con aquella curiosidad exploradora inicial que caracterizaba los primeros encuentros. Comienzan a percibirlo principalmente en sus roles sociales preestablecidos: padre responsable, amigo confiable, soporte económico, pero raramente como hombre en su dimensión completa y compleja. Y esa transición imperceptible erosiona más profundamente que el paso del tiempo mismo que todos podemos ver. Esa ausencia silenciosa marchita la raíz misma del deseo auténtico que tanto anhelas despertar nuevamente. Desde la antigua filosofía estoica, que ha resistido el paso de los siglos, encontramos una idea profundamente relevante para nuestra búsqueda. No podemos controlar cómo nos perciben los demás, pero sí podemos determinar conscientemente el valor que otorgamos a nuestros propios actos cotidianos. Tocar la región interna del brazo representa un gesto aparentemente simple y sutil, pero cargado de intencionalidad consciente cuando lo haces adecuadamente. Constituye una decisión deliberada de presencia plena, y esa decisión, cuando se ejecuta desde tu centro, posee el poder transformador de restaurar aquello que parecía irreversiblemente apagado en la relación que buscas revitalizar profundamente. Un hombre que recibe ese contacto consciente no elabora mentalmente de forma racional. Está intentando seducirme siguiendo alguna técnica. Por el contrario, experimenta a nivel inconsciente donde residen las verdaderas motivaciones. Me está recordando que continúo siendo valioso más allá de mi utilidad práctica, que aún conservo algo significativo que ofrecer al mundo, que todavía existe belleza en mi existencia a pesar del tiempo transcurrido y las batallas libradas. Este tipo de contacto transformador no impone expectativas agobiantes ni ejerce presión para obtener resultados inmediatos. Simplemente existe plenamente en el momento presente.
Sin embargo, su impacto resulta sorprendentemente profundo porque activa en él una necesidad ancestral de sentirse valorado, en su esencia más allá de sus logros externos. Le transmite sin necesidad de elaborados discursos que alguien lo contempla verdaderamente, sin juzgarlo por sus años acumulados, por las inevitables marcas que la vida ha dejado en su cuerpo, o por las múltiples batallas que ha librado silenciosamente. Y cuando un hombre experimenta esa rara sensación de reconocimiento profundo, una transformación sorprendente comienza a gestarse en su interior. Gradualmente abandona sus defensas habituales construidas tras años de decepciones. Disminuye esas barreras protectoras que nos separan de los demás. Comienza a mirarte de manera completamente diferente. No porque le estés prometiendo algo explícitamente o intentando manipularlo, sino porque le estás devolviendo algo que creía irremediablemente perdido en el camino. Su derecho fundamental a ser deseado por quien realmente es en esencia, no por lo que hace o proporciona útilmente a los demás. El gran error conceptual que cometen innumerables mujeres consiste en creer ingenuamente que el deseo masculino se activa principalmente mediante estímulos visuales evidentes como prendas provocativas, promesas explícitas de satisfacción o palabras seductoras directas. La realidad que pocos comprenden es infinitamente más compleja y fascinante. El deseo auténtico y duradero surge cuando te atreves valientemente a explorar territorios emocionales que otras han dejado desatendidos por miedo o ignorancia. Cuando demuestras el valor extraordinario de ser diferente en tu aproximación sincera, cuando comprendes profundamente que el cuerpo no es solamente superficie visible, sino historia acumulada con significados, y que cada gesto consciente, cada contacto intencional puede convertirse milagrosamente en la llave que abre puertas olvidadas hacia conexiones más profundas. La próxima vez que te encuentres junto a él en un momento cotidiano, resiste valientemente la tentación de buscar el camino predecible y aparentemente más rápido que todas utilizan. Coloca tu mano con plena conciencia en esa región interna de su brazo con intención genuina nacida de tu centro. No verbalices nada en ese momento sagrado que podría romper la magia. Simplemente permanece allí completamente presente, sintiendo la conexión energética que se establece silenciosamente entre dos seres. Si logras ejecutarlo adecuadamente desde tu autenticidad, percibirás inmediatamente la diferencia cualitativa. No necesariamente en una reacción exagerada, inmediata y obvia que buscan las inseguras, sino en sutilezas reveladoras como su respiración alterada imperceptiblemente, la transformación gradual en su mirada que se vuelve presente, ese leve temblor involuntario que revela inequívocamente que algo en su interior ha despertado después de un largo letargo impuesto por la rutina. Es precisamente en ese instante mágico, cuando comienza a gestarse lo verdaderamente auténtico, que trasciende lo superficial. No hablamos aquí de encuentros íntimos inmediatos, ni de conquistas superficiales que no perduran, sino de esa conexión real que permanece y transforma silenciosamente. Esa que lamentablemente muy pocas mujeres logran establecer genuinamente, porque requiere trascender valientemente las fórmulas preestablecidas y adentrarse en un territorio desconocido de mayor vulnerabilidad y conciencia que muchas temen explorar por miedo a lo desconocido. Avancemos decididamente hacia el tercer punto fundamental en nuestro mapa del deseo olvidado, donde la vulnerabilidad compartida se transforma milagrosamente en entrega completa y auténtica. A estas alturas de nuestro recorrido conjunto, comprendes claramente que tocar físicamente no equivale automáticamente a conectar emocionalmente, y que una caricia ejecutada mecánicamente, sin intención consciente, resulta incluso contraproducente comparada con la ausencia total de contacto que al menos no genera falsas expectativas.
Ya hemos explorado detalladamente la importancia transformadora de la región lumbar y del brazo interno. Pero existe un punto adicional de enorme poder que muchas ignoran deliberadamente porque no se atreven valientemente a explorar lo que no comprenden en su totalidad por limitaciones autoimpuestas. Hemos llegado al tercer territorio crucial en nuestro mapa del deseo. Y aquí es donde la transformación comienza a profundizarse significativamente hacia niveles insospechados. El borde de la mandíbula, ese espacio aparentemente insignificante donde la vulnerabilidad puede convertirse milagrosamente en entrega total cuando se aborda correctamente. Esta zona facial no es únicamente sensible desde lo físico, como muchas creen superficialmente. Posee una carga simbólica tremendamente poderosa al representar simultáneamente fortaleza masculina y fragilidad humana en perfecto equilibrio. Constituye una región naturalmente expuesta, estratégicamente próxima a puntos vitales como los expresivos ojos, el vulnerable cuello, la comunicativa boca. Tocar deliberadamente allí comunica implícitamente un mensaje profundo. Me encuentro tan cerca de tu esencia que podría potencialmente generarte daño, pero elijo conscientemente protegerte en lugar de aprovecharme de tu vulnerabilidad. ¿Comprendes realmente el impacto transformador que esto genera en un hombre que ha acumulado experiencias y desilusiones? Le devuelve inesperadamente la posibilidad perdida de confiar plenamente en otro ser humano. Le recuerda que puede permitirse finalmente bajar sus defensas construidas durante años sin el constante riesgo de ser invadido, utilizado o manipulado para satisfacer necesidades ajenas. Porque el borde mandibular no se acaricia con la vulgar intención de acelerar ansiosamente un encuentro íntimo como harían muchas, sino con la actitud serena de quien posee internamente todo el tiempo del mundo, de quien ha comprendido profundamente que el deseo auténtico y duradero no habita en la urgencia impaciente que caracteriza las conexiones superficiales, sino en la pausa contemplativa que permite el verdadero reconocimiento mutuo que trasciende lo físico. Existe una estrategia práctica revolucionaria que puede transformar radicalmente tu forma de relacionarte con un hombre que ha transitado diversas experiencias vitales y acumulado desilusiones. La próxima vez que mantengan una conversación aparentemente ordinaria en un momento de tranquilidad compartida, no interrumpas precipitadamente el diálogo con frases románticas evidentes ni insinuaciones directas que cualquiera utilizaría. En lugar de seguir ese camino predecible, aproxímate con movimientos deliberadamente pausados que comunican presencia y coloca tu dedo con una presión apenas perceptible, pero firme en el borde exacto de su mandíbula, ese territorio olvidado por tantas. Establece inmediatamente contacto visual directo y profundo que trascienda la superficialidad. No sonrías artificialmente en ese preciso instante sagrado. Simplemente observa con atención plena y presencia total, como quien contempla algo verdaderamente valioso. Mantén ese gesto aparentemente simple durante algunos segundos significativos que parecerán expandirse en el tiempo subjetivo compartido. Posteriormente, retira tu mano con exactamente la misma lentitud deliberada con que la colocaste, sin prisa que rompa el momento. No verbalices explicación alguna que interrumpa lo creado. Continúa naturalmente la conversación como si nada extraordinario hubiera ocurrido entre ustedes, aunque ambos sabrán internamente que algo fundamental ha cambiado en la dinámica relacional. Percibiste conscientemente la esencia transformadora de este acto aparentemente simple. Eso es poder auténtico manifestado en su forma más elevada. No desde la manipulación calculada que muchas utilizan, sino desde la presencia consciente que pocos logran mantener, porque ese gesto aparentemente insignificante le comunica algo que ningún elaborado cumplido verbal podría igualar en profundidad, que posees un control interno sobre la situación,
pero no lo empleas egoístamente para dominar o obtener ventajas, sino para crear generosamente un espacio sagrado de protección compartida, donde ambos pueden existir plenamente. Le transmite implícitamente que no necesitas constantes demostraciones externas para validar tu valor, que estás presente en tu totalidad sin condiciones y que si él lo desea auténticamente, puede permanecer voluntariamente en ese espacio de reconocimiento mutuo que has creado intencionalmente. Este tipo de contacto consciente rompe definitivamente patrones establecidos de interacción superficial, porque la inmensa mayoría de mujeres dedica equivocadamente su limitada energía a identificar ansiosamente el momento supuestamente perfecto para besar, acariciar o expresar algo que produzca una reacción inmediata y visible que alimente su inseguridad. Sin embargo, las extraordinarias mujeres que verdaderamente despiertan el deseo profundo no persiguen desesperadamente momentos predefinidos por otros. Los crean valientemente desde su propia conciencia expandida y presencia auténtica. Y este contacto deliberado en la mandíbula no representa una simple técnica de seducción convencional intercambiable por cualquier otra. Constituye una declaración silenciosa pero inequívoca de intención elevada. Estás comunicándole, sin palabras limitantes, que puede entregarse finalmente, sin temor paralizante, porque tu presencia genuina no busca aprovecharse egoístamente de su vulnerabilidad expuesta. Estás allí para percibirlo en su totalidad multidimensional, con sus heridas acumuladas silenciosamente y sus fortalezas desarrolladas a lo largo del tiempo y la experiencia. Este reconocimiento integral del ser completo representa el fundamento inquebrantable de una conexión que trasciende milagrosamente lo meramente físico para adentrarse en territorios de mayor significación compartida, que perduran cuando todo lo superficial inevitablemente se desvanece. Exploremos ahora el cuarto punto fundamental en nuestro mapa del deseo olvidado. El lugar inesperado que jamás esperó que notaras conscientemente en su anatomía emocional. Si has llegado atentamente hasta este punto crucial del recorrido transformador, has comprendido definitivamente que tocar el cuerpo físico sin conectar simultáneamente con el alma que lo habita equivale, tristemente, a encender una vela en un espacio saturado de polvo acumulado. Apenas comienza promisoriamente a iluminar, se extingue irremediablemente sin cumplir su propósito. La conexión genuina y duradera no se construye mediante frases memorizadas de libros ni técnicas aplicadas mecánicamente sin presencia, sino exclusivamente a través de presencia consciente momento a momento, intencionalidad clara nacida de tu centro y conocimiento profundo que integra comprensión y experiencia. Sin embargo, existe un error silencioso casi imperceptible para la mirada superficial, que puede destruir completamente cualquier avance cuidadosamente logrado, incluso cuando crees erróneamente estar implementando correctamente lo aprendido conceptualmente. Analicemos detalladamente el cuarto territorio crucial de nuestro mapa, las rodillas, específicamente su parte posterior raramente atendida. Ese lugar aparentemente insignificante que nunca imaginó que alguien notaría con verdadera atención consciente más allá de lo obvio. Este punto sistemáticamente olvidado por prácticamente todas representa una metáfora perfecta reveladora de lo que ocurre trágicamente cuando ignoramos deliberadamente lo que no resulta inmediatamente visible para la mirada superficial que caracteriza las relaciones contemporáneas. Detrás de las rodillas existe una sorprendente sensibilidad que trasciende explicaciones puramente racionales o deseos inmediatos que todos reconocen. Representa simbólicamente en el mapa corporal aquello que ha quedado injustamente relegado en la relación, lo que no se exhibe abiertamente por temor al rechazo, lo que se considera erróneamente carente de importancia en la geografía convencional del deseo establecida por otros. Aquí radica precisamente el error fundamental que tantas cometen.
Asumir ingenuamente que solamente lo visible y obvio merece atención consciente, que únicamente lo que él muestra voluntariamente necesita ser reconocido mediante el tacto atento, ignorando todo un universo de posibilidades inexploradas. Numerosas mujeres desarrollan obsesivamente una fijación exclusiva con lo evidente y superficial que todos pueden ver. Intentan desesperadamente transformar su vida relacional desde la exterioridad que no amenaza su zona de confort, desde lo inmediatamente perceptible, sin esfuerzo. Modifican su apariencia física constantemente, alteran artificialmente su forma de expresarse según tendencias, simulan una seguridad que no han cultivado internamente con trabajo personal. Sin embargo, lo verdaderamente profundo y transformador permanece tristemente intacto e ignorado, como esa reveladora región posterior de las rodillas, naturalmente sensible, sistemáticamente ignorada, vulnerable ante la dolorosa falta de reconocimiento que todos necesitamos para florecer plenamente. La trampa mental, que atrapa a tantas, opera silenciosamente de esta manera limitante. Creer equivocadamente que aquello que no se menciona explícitamente en conversaciones carece completamente de existencia real, que porque un hombre no solicita verbalmente ser tocado en determinada zona olvidada, esa legítima necesidad humana no existe absolutamente, que porque tú personalmente no comprendes inmediatamente el valor intrínseco de algo aparentemente insignificante, ese valor resulta automáticamente insignificante en la compleja ecuación del deseo compartido que intentas reconstruir. Así transcurren monótonamente los días en muchas relaciones, evitando sistemáticamente lo que genera inicial incomodidad transformadora, lo que valientemente escapa a tu zona de familiaridad establecida, donde te sientes segura, pero estancada. Esa constituye precisamente la razón fundamental por la que numerosas mujeres experimentan fracasos recurrentes y dolorosos en sus relaciones afectivas supuestamente comprometidas. Intentan implementar desesperadamente cambios meramente superficiales, mientras internamente continúan operando desde exactamente los mismos patrones limitantes que produjeron los resultados actuales. Y el hombre lo percibe instintivamente, aunque no pueda verbalizarlo adecuadamente, no necesariamente mediante un análisis racional consciente, sino a través de sensaciones corporales innegables, mediante silencios progresivamente más prolongados y significativos, a través de esa distancia emocional creciente que no logras comprender cómo superar efectivamente, porque buscas soluciones en el lugar equivocado. Cuando finalmente diriges valientemente tu atención consciente hacia la región posterior de sus rodillas, territorio olvidado por casi todas, estás comunicando implícitamente algo profundamente diferenciador que ninguna otra mujer ha tenido anteriormente el valor de expresar. ¿Qué te importa genuinamente incluso aquello que él mismo ha relegado al olvido por considerarlo insignificante? Que no estás presente únicamente por lo accesible, sin esfuerzo, lo inmediato gratificante, lo que resulta evidentemente atractivo a primera vista superficial. Estás allí comprometida con lo que verdaderamente posee relevancia en la construcción paciente de una conexión auténtica que trasciende modas y convencionalismos. Esto en la experiencia interior de un hombre que ha acumulado silenciosamente vivencias y desilusiones relacionales. Resulta absolutamente revolucionario porque la inmensa mayoría ha renunciado gradualmente a sus legítimas expectativas de ser verdaderamente visto. Ha dejado tristemente de anticipar ese tipo de atención integral que todos anhelamos secretamente. Se ha acostumbrado resignadamente a experimentar dolorosa invisibilidad en los aspectos más profundos y vulnerables de su corporalidad y su dimensión emocional reprimida por mandatos culturales. Este proceso representa el vital encuentro con la sombra junguiana,
esa parte sistemáticamente rechazada que todos inevitablemente albergamos internamente y que requiere valiente integración para alcanzar la plenitud humana que anhelamos. Las consecuencias de ignorar conscientemente esta dimensión fundamental resultan devastadoras para la relación a largo plazo. No solamente se desvanece gradualmente su deseo físico que tanto anhelas recuperar, también se erosiona progresiva e irreversiblemente el respeto fundamental que sustenta cualquier vínculo significativo, porque él reconoce intuitivamente, aunque no pueda explicarlo, cuando tus gestos aparentemente cariñosos provienen de una fórmula externa aplicada mecánicamente, no de una intención auténtica, nacida de una conexión genuina con tu propio centro. Y precisamente, en ese punto crítico te conviertes tristemente en una presencia indistinguible entre muchas otras igualmente olvidables. Una más que no supo valientemente tocar donde verdaderamente residen el dolor acumulado silenciosamente, la vibración vital reprimida, los vestigios de vida emocional auténtica que aún persisten esperanzadoramente bajo múltiples capas de protección construidas tras desilusiones. Tocar conscientemente la región posterior de las rodillas no constituye primordialmente un acto de estimulación erótica superficial, como muchas interpretarían erróneamente. Representa una profunda demostración tangible de que estás genuinamente dispuesta a explorar territorios emocionales que otras evitan sistemáticamente por miedo o comodidad. Y si logras aproximarte a esa zona aparentemente insignificante, con exactamente la misma naturalidad respetuosa con que acariciarías delicadamente su rostro, entonces algo verdaderamente profundo comienza silenciosamente a transformarse, no exclusivamente en él sino simultáneamente en tu propia experiencia del vínculo compartido que se expande. Porque cuando desarrollas pacientemente la capacidad extraordinaria de observar atentamente lo que permanece invisible para miradas superficiales apresuradas, de valorar genuinamente lo que otros descartan precipitadamente sin consideración reflexiva, también comienzas inevitablemente a percibir diferentemente tu propia existencia multidimensional. Gradualmente tomas conciencia transformadora de todo aquello que has ignorado injustamente en tu propio ser esencial. Tus temores subyacentes no reconocidos, tus emociones legítimas sistemáticamente reprimidas por convención, tu anhelo profundamente humano de ser tocada con respeto auténtico, con curiosidad genuina no invasiva, con presencia completa que trasciende milagrosamente lo meramente físico para alcanzar lo verdaderamente significativo. No te engañes con simplificaciones reduccionistas que prometen soluciones instantáneas. Lo que aparentemente constituye simplemente un punto anatómico específico representa, en realidad, un portal dimensional hacia dimensiones anímicas más profundas que anhelamos explorar. Y ese acceso transformador únicamente se revela generosamente para quienes han trascendido valientemente el paralizante temor a contemplar lo invisible más allá de lo obvio, para quienes no persiguen ansiosamente resultados inmediatos que alimenten la inseguridad, sino transformación auténtica y perdurable que enriquezca profundamente la experiencia compartida desde sus cimientos más esenciales. Hemos llegado al quinto y último punto fundamental en nuestro mapa del deseo olvidado, la conexión que trasciende completamente los límites corporales para alcanzar dimensiones insospechadas. Si has permanecido atentamente presente a todo lo expuesto anteriormente en este recorrido transformador, comprendes claramente que no estamos analizando superficialmente técnicas para seducir momentáneamente. Estamos explorando caminos profundos para reconectar auténticamente con algo que muchos han dado erróneamente por perdido de manera definitiva: el respeto propio como fundamento inquebrantable de toda relación verdaderamente significativa. Este quinto territorio vital no representa únicamente
una localización física específica en el mapa corporal. Constituye un poderoso símbolo integrador de todo lo que has ignorado consciente o inconscientemente en tu búsqueda incansable de conexión auténtica con otro ser humano. El cuero cabelludo, esa zona aparentemente ordinaria donde se origina sorprendentemente una conexión extraordinaria que trasciende completamente la corporalidad limitante. Si no comprendes profundamente lo que representa en términos simbólicos más allá de lo obvio, continuarás tristemente atrapada en aproximaciones meramente superficiales, creyendo erróneamente que el deseo humano es primordialmente físico, cuando en realidad integra simultáneamente dimensiones mentales, emocionales y espirituales que no pueden separarse artificialmente. Tocar conscientemente el cuero cabelludo masculino difiere sustancialmente de simplemente acariciar distraídamente su cabello como gesto casual, sin presencia. Implica establecer valientemente contacto con la raíz misma de su universo interior más íntimo, donde se acumulan silenciosamente pensamientos no expresados, tensiones emocionales acumuladas, cuestionamientos existenciales reprimidos. Estás comunicando sin palabras limitantes. No solo anhelo superficialmente tu corporalidad temporal, anhelo profundamente acceder respetuosamente a tu dimensión mental completa y estoy genuinamente dispuesta a sostenerla sin condiciones ni expectativas. Sin embargo, esta aproximación transformadora no resulta accesible para cualquiera que busque resultados inmediatos, porque ejecutarla incorrectamente desde la inseguridad genera inevitablemente invasión incómoda, torpeza relacional, distanciamiento contraproducente. Realizarla adecuadamente, por el contrario, requiere presencia total momento a momento, conciencia expandida más allá del ego. Exige convertirte valientemente en una mujer extraordinaria que no teme permanecer confortablemente en silencio significativo, mientras sus dedos establecen un lenguaje propio y auténtico con la sensibilidad profunda del otro. Y precisamente aquí radica el problema fundamental que impide a tantas experimentar conexiones significativas. La mayoría no tolera los silencios transformadores que revelan lo esencial. Necesitan constantemente resultados inmediatos verificables que alimenten su inseguridad. Buscan ansiosamente que él reaccione de manera predecible y visible, que proporcione constantemente alguna señal inmediata interpretable, alguna validación externa que confirme su valor personal. Al no recibirla según sus rígidas expectativas, experimentan frustración injustificada, se retiran prematuramente o, peor aún, adoptan una posición victimizada que expresa infantilmente. Implementé correctamente todos los pasos, según las instrucciones, y sin embargo, él ni siquiera me dirigió una mirada de reconocimiento que merezco. No comprenden una verdad fundamental que transforma relaciones enteras. El deseo auténtico y perdurable no despierta mediante presión externa ni manipulación, sino exclusivamente a través de paciencia consciente y presencia plena. Que tocar el cuero cabelludo con intención presente no tiene como objetivo primario estimular sexualmente para obtener algo a cambio, sino establecer una conexión significativa que trascienda lo inmediato. Hacerle experimentar que finalmente alguien puede sostenerlo emocionalmente sin exigir constantemente contraprestaciones que confirmen su valor. Pero si continúas buscando ansiosamente atajos en este proceso natural que requiere paciencia, inevitablemente terminarás como tantas otras, profundamente frustrada, confundida sin respuestas, incapaz de comprender genuinamente por qué él establece progresivamente mayores distancias emocionales protectoras. La razón resulta sorprendentemente simple, aunque profundamente reveladora. No es que haya perdido misteriosamente capacidad para experimentar sensaciones como muchas creen erróneamente. Es que ha perdido gradual y dolorosamente la confianza fundamental
en la autenticidad de las conexiones humanas tras múltiples decepciones. Y tú, con tu impaciencia característica moderna, con tu necesidad constante de obtener algo tangible a cambio de tu inversión emocional limitada, le confirmas implícitamente exactamente lo que teme, que no merece el esfuerzo sostenido de abrirse vulnerablemente, que ninguna mujer comprende verdaderamente el valor intrínseco de una conexión que trascienda valientemente lo superficial para alcanzar lo significativo. El cuero cabelludo, cuando se toca con intención consciente y presencia plena, sin expectativas limitantes, genera neurofisiológicamente una liberación significativa de oxitocina, ese poderoso neurotransmisor asociado directamente con la confianza interpersonal que todos anhelamos experimentar. Si logras que él experimente auténticamente esa sensación transformadora en tu presencia, sin la mediación obligada de encuentros íntimos, sin manipulaciones encubiertas con agendas ocultas, entonces estarás estableciendo contacto con lo que verdaderamente importa en la construcción paciente de vínculos significativos que perduran cuando todo lo superficial inevitablemente se desvanece. Sin embargo, el proceso transformador no resulta instantáneamente sencillo. Requiere desarrollar pacientemente una mentalidad radicalmente diferente a la que promueve nuestra cultura de gratificación inmediata. Necesitas abandonar definitivamente esa posición limitante de mendicante emocional, constantemente esperando ansiosamente que él valide externamente tu existencia mediante gestos visibles que alimenten tu inseguridad. Necesitas comenzar valientemente a desenvolverte como una mujer que ha alcanzado gradualmente completitud interior mediante autoconocimiento, porque exclusivamente desde esa plenitud interior cultivada puedes tocar a otro ser humano sin necesidad desesperada, sin ansiedad paralizante, sin urgencia contraproducente que distorsione inevitablemente la experiencia compartida que intentas crear. Esa constituye precisamente la diferencia fundamental y observable entre las extraordinarias mujeres que despiertan naturalmente deseo auténtico y perdurable, y aquellas que únicamente generan transitoriamente sentimientos compasivos temporales que no construyen conexiones significativas. Revertir este patrón establecido en tu vida no comienza superficialmente, modificando mecánicamente tus gestos externos, siguiendo instrucciones, sino transformando valientemente tu intencionalidad profunda mediante autoconocimiento, comprendiendo que si no estás genuinamente dispuesta a tocar con alma completa presente, resulta infinitamente preferible abstenerte completamente, porque ellos perciben instintivamente esa diferencia cualitativa, no desde la superficie corporal, sino desde la cualidad energética del intercambio que trasciende lo físico. Si tu interior permanece emocionalmente vacío por falta de trabajo personal, inevitablemente lo detectará instintivamente, sin necesidad de análisis conscientes elaborados. Por tanto, transforma genuinamente tu aproximación relacional, no mediante promesas vacías ni frases estéticamente elaboradas sin sustancia, sino exclusivamente a través de presencia auténtica cultivada, paciencia consciente momento a momento, respeto fundamental por la experiencia compartida que construyen juntos. Y si desconoces inicialmente cómo comenzar efectivamente este proceso transformativo, comienza con esta aproximación sencilla, pero profundamente efectiva. La próxima vez que te encuentres junto a él en un momento cotidiano, permanece en silencio significativo, no incómodo. Aproxímate naturalmente, sin afectación. Coloca tu mano sobre su cabeza con intención consciente nacida de tu centro. Permanece plenamente en ese contacto transformador. Respira pausadamente, sin expectativas. No anticipes ansiosamente una reacción específica que alimente tu inseguridad. Simplemente habita completamente ese instante compartido con presencia total. Porque ese gesto aparentemente simple,
cuando se ejecuta desde la autenticidad cultivada sin pretensiones, puede despertar sorprendentemente en él algo que nadie más ha logrado contactar profundamente: su deseo fundamental de confiar nuevamente en la posibilidad transformadora de una conexión significativa que trascienda lo superficial. Y cuando esa transformación silenciosa comience gradualmente a manifestarse en la relación, prepárate internamente sin expectativas, porque ya no estarás simplemente tocando superficialmente a un hombre en su limitada dimensión física. Estarás estableciendo valientemente contacto con su esencia más profunda y auténtica que anhela ser reconocida. Y precisamente allí comienza lo verdaderamente significativo que buscas. Allí surge naturalmente el deseo auténtico que trasciende lo meramente corporal para adentrarse en territorios inexplorados de mayor significación compartida que construyen conexiones perdurables. Si has llegado atentamente hasta este punto final del recorrido transformador que hemos compartido, demuestras convincentemente que no te conformas con aproximaciones superficiales que prometen resultados inmediatos sin profundidad, porque la inmensa mayoría abandona prematuramente cuando el proceso inevitablemente comienza a generar incomodidad transformadora. Cuando las verdades reveladoras expuestas cuestionan valientemente estructuras egoicas establecidas o recuerdan aspectos fundamentales relegados al olvido por su aparente insignificancia en la inmediatez. Sin embargo, tú has perseverado valientemente, has escuchado con receptividad no defensiva, has reflexionado profundamente sobre lo compartido en este espacio, y ahora enfrentas una decisión fundamental que determinará tu experiencia futura. Continuar relacionándote con la vida exclusivamente desde la superficie conocida y confortable, pero limitante, o atreverte finalmente a establecer contacto donde verdaderamente reside la posibilidad transformativa que anhelas experimentar. Nadie puede imponerte externamente el despertar gradual de la conciencia expandida. Pero si algo de lo expuesto ha resonado auténticamente en tu interior con intensidad reveladora, entonces ya no puedes simplemente cerrar convenientemente los ojos ante estas posibilidades expandidas que se han revelado. Ha llegado el momento crucial de reconocer la existencia esperanzadora de aquellas extraordinarias mujeres que no se rinden fácilmente ante obstáculos temporales, que continúan creyendo firmemente en la posibilidad transformadora de recuperar respeto mutuo fundamental, deseo auténtico compartido y presencia consciente en sus relaciones verdaderamente significativas que construyen día a día. Amo profundamente la sabiduría transformadora que reside pacientemente en estos conocimientos ancestrales frecuentemente olvidados en nuestra cultura de inmediatez, porque no se trata exclusivamente de interacciones superficiales con hombres, sino fundamentalmente de cómo decides conscientemente relacionarte con tu propio mundo interior multidimensional, con tus emociones auténticas no filtradas, con tu dignidad esencial como ser humano completo, más allá de roles limitantes. Soy representante comprometido del poder de elegirme, y este mensaje transformador no pretende simplemente entretenerte pasivamente, ni proporcionarte validaciones superficiales que alimenten tu ego. Existe específicamente para despertar dimensiones adormecidas en tu interior, para devolverte valientemente el poder fundamental que has cedido inconscientemente en manos ajenas durante demasiado tiempo por falta de conciencia. Aquí no elaboramos teorías abstractas vacías, ni ofrecemos irresponsablemente promesas irrealizables que generan expectativas. Exploramos posibilidades concretas de habitar plenamente la existencia con fortaleza interior cultivada, inteligencia emocional desarrollada e intencionalidad consciente momento a momento. Y no abandones prematuramente este espacio transformador que hemos creado juntos. No representa definitivamente un final conclusivo, constituye apenas el prometedor comienzo de posibilidades expandidas que esperan ser exploradas.
La conversación significativa no concluye artificialmente aquí. Apenas comienza esperanzadoramente a desarrollarse en dimensiones más profundas que transforman vidas enteras desde su núcleo. Te atreves valientemente a explorar territorios desconocidos donde pocas se aventuran por miedo a lo desconocido. Suscríbete ahora mismo al poder de elegirme para descubrir verdades transformadoras que revolucionarán permanentemente tu existencia desde sus cimientos más profundos. Recuerda siempre esta verdad fundamental. El verdadero poder transformador no viene de técnicas externas, sino que reside permanentemente en elegirte conscientemente cada día, en cada decisión, en cada interacción significativa que construye la vida que realmente deseas experimentar.